Hola, bueno, acá estoy nuevamente. Disculpen la improvisación, no supe resolver el problema técnico, así que detuve el video y continuamos ahora. Retomando, estábamos trabajando sobre el capítulo 4 del libro escrito por Roxana Inoue en el año 2015, que se llama Cuestión de método, ¿sí? Y estábamos viendo cómo trabajar ese texto. Les decían que nosotras siempre les vamos a proponer para cada clase una serie de, una guía de lecturas con una serie de preguntas, ¿sí? Es importante que las distingan esas preguntas y que puedan trabajar el texto a la luz de estas preguntas. Es decir, si nosotras escribimos estas preguntas es porque sabemos que en ese capítulo, en ese texto, van a poder encontrar respuestas o explicaciones al respecto, ¿sí? Entonces es importante que cuando ustedes vuelven a leer el libro, o el capítulo, perdón, vayan focalizando y tratando de encontrar las respuestas y las vayan marcando. A veces las encuentran en un único lugar, o a veces a lo largo de ese capítulo hay 2 o 3 o más lugares que habla sobre el mismo tema y que entre todas esas frases pueden ir marcándolas como respuestas a una única pregunta, ¿no? De este modo el texto les va a ir quedando balizado y van a estar seguros que todos los conceptos principales que nosotras consideramos para la unidad curricular, ustedes ya los pudieron identificar en el texto. Eso no quiere decir que los comprendan todos, pero al menos es un gran paso. Después, lo que no entiendan lo pueden ver con nosotras y lo ampliamos, se los explicamos, les ayudamos a comprender. Pero bueno, estamos ahora en el segundo momento, ¿sí? En el primer momento hicimos una lectura de corrido y tratamos de entender a grosso modo de qué trataba ese capítulo. Y ahora nos vamos a ir focalizando y haciendo un estudio más preciso, subrayando y haciendo anotaciones marginales, ayudados por la guía de lectura. Bueno, nos vamos a meter en el texto, los voy a acompañar con la lectura, ¿sí? Bueno, este es el texto tal como ustedes lo encuentran en PDF, ¿sí? Que acá tiene unas aclaraciones de subrayado y anotaciones marginales realizado por mí respecto al texto de Roxana Inoue. Claves del subrayado. Van a encontrar en color amarillo las ideas y conceptos centrales. Van a encontrar en color celeste, resaltado, las ideas secundarias y aclaraciones de esas ideas principales que habíamos subrayado en amarillo. Y subrayado en rojo, conceptos clave. Y a la vez, en las también va a haber anotaciones marginales. En estas anotaciones marginales yo les hice algunas aclaraciones, algunas cosas que me parecía, anoté algunas cuestiones que me parecía que les podían servir para entender mejor el texto, y también fui situando dónde encuentran las respuestas a cada pregunta. Eso lo fui poniendo con el número de la pregunta. Este texto, como es el primero, lo trabajé yo a modo de ejemplo, y ahora lo vamos a ir recorriendo un poco juntos. Después, ustedes la idea es que hagan esta misma tarea, pero solos en los próximos textos, ¿sí? Y obviamente las anotaciones marginales quizás no sean tan complejas o sutiles como las que hice yo, pero de a poco irán mejorando. De todos modos, con que logren anotar la pregunta y el número de pregunta a la que corresponde la respuesta que están subrayando, ya eso es un montón. Bien, esto lo leímos recién, ven acá, dice la notita marginal, ¿sí? Lo voy a aclarar, ¿sí? Respuesta a la pregunta 1. ¿Se acuerdan que la pregunta 1 era cómo se genera el conocimiento científico? Bueno, podemos decir que el conocimiento científico, y de ahora en más lo vamos a escribir con esta sigla que es CC, conocimiento científico, se genera en un proceso de investigación científico. Al proceso de investigación científico le vamos a llamar PIC, proceso de investigación científico, ¿sí? Y esto es lo que está acá en este esquemita y es lo que subrayamos también en estos 2 primeros párrafos del libro. Y ahora acá yo hice una aclaración que corresponde a lo que sigue. Para comprender cómo se genera el conocimiento científico, la metodología de la investigación, que se acuerdan que la metodología de la investigación es la disciplina que analiza, que estudia al proceso de investigación, que analiza, estudia el método de investigación para entender cómo se genera el conocimiento. Bien, entonces,
Para comprender cómo se genera el conocimiento, la metodología de la investigación científica analiza el proceso de investigación según 3 niveles o 3 escalas de desarrollo de sus actividades. Ahora nos vamos a meter en este tema. ¿Se acuerdan que el capítulo se llama El proceso de investigación y sus escalas de desarrollo? Ahora vamos a tratar de entender cómo es que comprende Roxana Inoue al proceso en 3 escalas de desarrollo. Acá tenemos este señalamiento también que dice escalas o ciclos vitales del proceso de investigación científica, ¿sí? Está destacando ahí Roxana de qué va a tratar este primer punto del capítulo 4. Muy bien, allí vamos. Bien. Dice, ¿cómo se aprecia el conocimiento, y más específicamente el conocimiento científico, es el producto y el insumo de la práctica de investigación científica? Esta actividad o producción científica, así como sus resultados, puede ser analizada en muy diversas escalas, desde las más amplias, que competen al desarrollo de toda una disciplina, hasta las más acotadas, que involucran la ejecución de proyectos de investigación. Propondré tentativamente las siguientes escalas en el desarrollo de la actividad científica. Bien, acá, en una nota marginal, ¿sí? Puse, bueno, acá continúa la respuesta a la pregunta 1, que era cómo se genera el conocimiento, ¿sí? Seguimos tratando de entender cómo se genera el conocimiento. Y les puse aquí algunos sinónimos, como para que ustedes vayan empezando a situar estas palabras nuevas que van apareciendo en nuestra materia, ¿sí? Hablar de actividad científica es lo mismo que hablar de producción científica, o de proceso de investigación científico, o de práctica de investigación científica. Ven que todo remite a acciones, actividades, a la práctica, ¿sí? A la producción del proceso de investigación, ¿sí? A eso que realizan los científicos cuando investigan. De este proceso de investigación, de estas actividades investigativas, se genera un producto, ¿sí? El producto es el resultado del proceso de investigación, y como decíamos, era la meta que siempre se quiere alcanzar, que es el conocimiento científico. Entonces, conocimiento científico, producto, resultados, también serían sinónimos. Y acá les puse, para tener en cuenta el proceso de investigación científico, se produce el conocimiento científico. Esta es la síntesis, otra vez chiquitita, de esta idea básica con la que estamos empezando a trabajar en esta clase, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver Roxana Inoue, después de analizar muchísimos procesos de investigación y de comprender la ciencia de un modo complejo, histórico, social, ¿qué nos cuenta en este capítulo? ¿Qué es lo que ella pudo pensar al respecto? Y ella dice lo siguiente: la actividad científica, ¿sí?, es un desarrollo, se desarrolla históricamente, ¿sí? No es algo quieto, no es solamente el producto, ¿sí? No es solamente el cúmulo de conocimientos o los libros o los artículos publicados, ¿sí? Sino que la ciencia está siempre en movimiento, siempre desarrollando actividad humana realizada por los investigadores y las investigadoras, y eso es lo que produce el conocimiento. Ahora bien, esa actividad, ese desarrollo de actividades científicas se puede comprender como si fuesen en niveles de integración, ¿sí? Esto lo quiero aclarar, no hay uno sin el otro, ¿sí? O, como va a decir Roxana, se puede entender en distintas escalas de desarrollo, ¿sí? Y ella va a proponer estas. Va a proponer acá 4, ¿sí? A, B, C, D, que después la va a sintetizar en 3. Bien, A. La escala del desarrollo de toda disciplina científica. Por ejemplo, podríamos analizar el desarrollo de la historia de la física. Bien, lo leo de vuelta, perdón. Por ejemplo, la historia de la física no sería otra cosa que la historia del desarrollo de un proceso de investigación a gran escala. Todo lo que la humanidad
ha llegado a conocer en esa materia es resultado de largos procesos de investigación que involucran a comunidades enteras de investigadores, de modo tal que cada disciplina va madurando en la medida en que lo hacen su objeto y sus métodos de investigación. ¿Sí? Entonces, acá les aclaro algo. Entender el desarrollo de la actividad científica a escala macro es entender cómo se ha desarrollado una disciplina científica o cómo se ha desarrollado una ciencia en toda su historia. Quizás son 200 años de historia de actividad científica, ¿sí? Y esa historia no es lineal, es decir, está realizada por sujetos, ¿sí? Por personas que investigan, que se aunan en comunidades de investigadores, ¿sí? Que escriben, que se leen mutuamente, que leen a quienes investigaron antes que ellos en la misma temática, en la misma disciplina, ¿sí? Es como tratar de entender cuál fue el desarrollo de ese proceso de investigación, qué métodos se han desarrollado, qué conocimientos se han producido y con qué estrategias metodológicas en una ciencia. Así podríamos decir, no sé, se puede estudiar el proceso de investigación a escala macro de la antropología. Desde que surgió la antropología, ¿sí? Y todas las décadas de desarrollo que eso tiene. O podríamos tratar de entender cuál es el proceso de investigación a escala macro de la física, o de la química, o de la sociología, ¿sí? De cualquier ciencia, de cualquier disciplina científica, desde sus inicios hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, la metodología de la investigación, como esta disciplina que estudia el método, puede ponerse a analizar los procesos de investigación, los métodos desarrollados a lo largo de toda la historia de una disciplina, ¿sí? Bien, vamos al punto B. Derivado, estoy leyendo, ¿sí? Derivado del nivel anterior, es posible reconocer el desarrollo de líneas, escuelas u orientaciones disciplinares, que no son más que subniveles con múltiples bifurcaciones al interior del desarrollo disciplinar. Estas orientaciones surgen conforme se transforma o se especifica cada una de las disciplinas científicas. Se habla así de campos, de ramas, dentro de una misma disciplina. Si, por ejemplo, esa disciplina es la física, se pueden diferenciar dentro de ese mismo campo a la física clásica, a la física mecánica, a la termodinámica, a la mecánica estadística, etc. La física cuántica podríamos agregar. En algunas ocasiones, este tipo de especificaciones quedan vinculadas al nombre de su fundador. Por ejemplo, se habla de la física newtoniana para hablar de la física clásica, mecánica. O, por ejemplo, se habla del psicoanálisis freudiano o de la sociología marxista, ¿sí? Cuando los fundadores digamos, cuando el proceso de investigación desarrollada por alguna persona funda algo de la historia de una rama de la disciplina, por ejemplo, en este caso, por poner un ejemplo, podríamos decir, a escala macro, en el punto A, podríamos tratar de entender el desarrollo de la sociología, ¿sí? Y quizás si nos situamos en la obra de Karl Marx, podríamos pensar a la sociología marxista, la sociología crítica, ¿sí? Y esa sería una línea, una escuela dentro de toda la sociología como ciencia, ¿sí? Bien. Entonces acá estaríamos entendiendo, ¿sí?, al desarrollo de una disciplina científica o de una ciencia a nivel de escala macro, ¿sí?, en su historia. Y en esa historia tratando de ver qué escuelas, qué orientaciones, qué líneas, qué paradigmas, es otra palabra, otro concepto que se usa, se han ido desarrollando. Bueno, vayamos al punto C. El proceso de investigación puede examinarse también a escala del desarrollo de programas de investigación científica. Estos programas contienen diversos proyectos o actividades de investigación más específicos que se organizan en torno a ciertos núcleos problemáticos,
que son abordados en los marcos epistémicos y conceptuales propios de cada programa. Los programas es algo, hago una aclaración, los programas son algo más acotado, ¿sí? Que también en la historia de una disciplina se pueden situar, bueno, en tal momento histórico surgió tal programa de investigación, ¿sí? No sé, por dar un ejemplo, si yo digo, estábamos acá arriba que dice el psicoanálisis freudiano, ¿sí? Como una de las líneas dentro del psicoanálisis como disciplina científica. Entonces yo puedo decir, bueno, dentro del psicoanálisis freudiano, en tal momento histórico, se fundó el programa de investigación del psicoanálisis de niños con perspectiva winnicottiana, ¿sí? Que es un programa específico donde se estudia el desarrollo de la psicología infantil desde ciertas hipótesis, de ciertos modos de comprender a los niños y a su desarrollo psicológico, ¿sí? Entonces, todas las personas, todos los investigadores que investiguen con ese mismo modelo teórico, comprendiendo el desarrollo psicológico de la misma forma, podríamos decir que están todos trabajando al interior de un programa de investigación. Ese programa se puede ir configurando a lo largo de muchos años y muchas décadas, ¿sí? Y con personas que se van sumando, que a veces nunca se vieron unas a otras, porque por ahí son de distintos países, pero se leen y van desarrollando distintas investigaciones en diferentes universidades o diferentes instituciones, pero todas van abonando con su conocimiento científico, van robusteciendo esas ideas centrales que sostiene un programa, ¿sí? En un programa de investigación se comparte un mismo marco teórico, una misma concepción de aquello que se está investigando, ¿sí? Bien, y generalmente esos programas de investigación están conformados, como yo les decía, por muchos procesos de investigación específicos, con equipos de investigaciones particulares. Y esos equipos de investigaciones particulares, específicos, es lo que Roxana va a describir acá en el punto D. Dice, finalmente, la ejecución de planes o proyectos es la escala más tangible para describir los procedimientos involucrados en el desarrollo de un trabajo de investigación. Estos proyectos se organizan en torno a problemas específicos, objetivos acotados. Su tratamiento puede ser planificado para un periodo temporal que por lo general no se extiende más de 1, 2 o 3 años. Los cánones metodológicos se estipulan para esta escala de procesos debido a que es aquí cuando resulta posible precisar una serie de actividades pautadas, ¿sí? Estos son por ejemplo, en la universidad, donde ustedes estudian, todos los años o cada 2 años, se abre convocatoria a proyectos, ¿sí? Entonces, los docentes de distintas cátedras, incluidos alumnos, estudiantes, pueden conformar un equipo de investigación, escriben un proyecto y lo presentan en el instituto o la Secretaría de Investigaciones, según sea la universidad, y bueno, ese proyecto es evaluado y si es aprobado, se ejecuta, comienza su ejecución, comienza su producción. Y como dice acá, generalmente pueden durar 1, 2 o 3 años, es decir, la institución les da este tiempo para que produzcan el conocimiento científico, ¿sí? Para que desarrollen un proceso de investigación específico y generen conocimiento científico. Este conocimiento científico seguramente va a nutrir, va a robustecer, o quizás también puede discutir o oponerse, ¿sí? A algún programa de investigación. Sí, generalmente los proyectos se enmarcan, se inscriben en programas y también, como decíamos más arriba, en líneas, en escuelas, en orientaciones, en paradigmas de investigación de su propia disciplina científica, de su propia ciencia, ¿sí? Entonces la realización de los proyectos estos a nivel micro, específicos, también van configurando, ¿sí?, la historia de la disciplina científica, son parte. Están determinados por esa historia y también la conforman, la constituyen, la llevan adelante, ¿sí?
Por eso yo les decía que no se puede pensar un nivel sin pensar el otro, ¿sí? Están todos tramados estos niveles. Y así es como se va dando el desarrollo de la ciencia. Leemos esto que dice aquí. Estas distintas escalas pueden, a su vez, intersectarse con la escala biográfica del investigador, ¿sí? La vida intelectual de un Jean Piaget, de un Jacques Monod, de un Antoine Lavoisier, constituiría, en todo caso, un verdadero derrotero de la investigación científica. ¿Sí? Nos referimos a biografías que tienen trascendencia suficiente como para hacerlas coincidir con el nacimiento de una disciplina o de una orientación disciplinar específica. Por ejemplo, tal sería el caso de Jean Piaget, fundador de la llamada epistemología genética, o de Lavoisier, cuyo nombre quedó asociado al origen mismo de la química moderna. ¿Sí? Estos, a ver, hago una aclaración, estos son los grandes investigadores en la historia de la humanidad, ¿no? Que por ahí, solo con nombrarlos, podríamos pensar en la física, un Einstein, ¿no? Que solo nombrarlos nos remite al inicio, ¿sí? Empezaron con algún proyecto específico constituido en un programa, pero luego ellos mismos dieron inicio a algún programa, quizás se constituyó en un paradigma y en muchos casos en el inicio de una ciencia o de una disciplina científica, ¿no? Bueno, esos son los grandes de la ciencia, son contados con los dedos de la mano, obviamente. Bien, les digo algo, ven acá que dice a continuación, repetimos la página 93 para distinguir otra nota al marginal. Eso era porque no lo podíamos grabar de otro modo, pero estén atentos, ¿sí? Porque esto mismo que leímos acá, ¿ven? Que acá había otra notita marginal, la desplegamos en la otra hoja. ¿Sí? Por ejemplo, acá encontramos la respuesta a la pregunta 3. Que la pregunta 3 decía, ¿cuáles son las escalas de desarrollo del PIC? Bueno, acá Roxana dice que va a presentar las escalas de desarrollo y pone escala A, B, C y D. Atención, esta pregunta se termina de responder en páginas posteriores, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá les leo la nota marginal que yo puse y no voy a leer todo esto porque estos son ejemplos, lo leen ustedes tranquilos. Toda esta página ejemplifica cada una de las escalas de desarrollo del PIC y sus relaciones. Atención, no se puede pensar el desarrollo del proceso de investigación a nivel de una escala sin comprender su relación con las otras dos escalas. Todas las escalas se determinan y constituyen mutuamente. Acá abajo, dice en colorcito, esto después lo leen, algo muy básico, pero bueno, disculpen. Voluntad pusimos. Acá se podrían representar el desarrollo de los procesos de investigación entendido en distintas escalas, ¿sí? El color bordó podría ser lo que remite a la historia de la investigación de una disciplina, de una ciencia, ¿sí? A todo ese desarrollo que por ahí tiene más de 100, 200 años, o algunas son más jóvenes, algunas ciencias más jóvenes y tienen 50, 60 años, ¿sí? En esa historia, ¿cómo se fue desarrollando esa historia? Ahí, porque distintos personajes, como estos que decíamos, ¿no? Estos investigadores o equipos de investigación, fueron desarrollando primero pequeños procesos de investigación, micro, ¿sí? Y fueron configurando programas de investigación, paradigmas, líneas, ¿sí? Esto amarillito representaría un paradigma, un programa, una línea de investigación, y los verdecitos los distintos procesos de investigación específicos, con equipos acotados en alguna institución del mundo, que desarrollan su proceso de investigación y producen conocimiento científico. Los métodos que ellos diseñan, que ellos inventan, o que recrean, o que adaptan, o que modifican en relación a las estrategias metodológicas que habían desarrollado sus investigadores, todo eso va generando la historia metodológica de una disciplina científica. Y a la vez los conocimientos que van produciendo, ¿sí? Que se van escribiendo, siempre la ciencia se plasma en escritos, ¿sí? O puede ser en libros, en artículos de revistas científicas, en ponencias en congresos, ¿sí? Lo que no está escrito no se puede divulgar, ¿sí? La ciencia tiene esa formalización
de las ideas en escrituras, para que los demás las puedan leer, discutir, y de ese modo se siga desarrollando la actividad científica y se siga configurando en los procesos de investigación, ¿sí? A escala micro, meso y macro. Estoy adelantando 3 palabritas, que las vamos a ir viendo por acá. ¿Sí? Acá dice, continúa la respuesta a la pregunta 3. Y acá hay una cuestión. En la página 93, que es la que acabamos de leer, dice Roxana Hinault propone comprender el proceso de investigación científica en 4 escalas, A, B, C, D. Pero acá, Roxana sintetiza esta propuesta en 3 escalas. El desarrollo del proceso de investigación a escala macro, ¿sí? Que integraría lo que en la página 93 apareció como A y B. El ítem B estaría comprendido en la escala macro porque remite a subniveles del desarrollo de esa ciencia o disciplina, lo que decíamos como líneas, escuelas, paradigmas, ¿sí? Serían ramas, distintos campos. Y después el desarrollo del proceso a escala meso, que se corresponde con el ítem C, los programas de investigación, ¿sí? Y por último el desarrollo del proceso de investigación a escala micro, que se corresponde con el ítem D, ¿sí? Que es el desarrollo y la ejecución de proyectos de investigación, ¿sí? El desarrollo de un proceso de investigación de un equipo particular. En el libro se ve mejor, acá este esquema está mal con estos colores negros, disculpen, ¿sí? Y a su vez ella dice que también se puede analizar o estudiar el desarrollo de alguna rama, escuela, analizando la biografía de alguna de estas personas que han sido eminencias de la ciencia, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá estamos situando lo que remite a las 3 escalas de desarrollo de la ciencia. Cómo la metodología de la investigación científica puede comprender al proceso de investigación en 3 escalas relacionadas. Les hago una aclaración, porque esto también lo tienen en una actividad de ejercitación que les proponemos. La educación física aún no es una ciencia, ni tampoco es una disciplina científica. Hace algunas décadas que ha empezado a investigar. Entonces, digamos, ustedes estarían viviendo como el inicio de la investigación en este campo, en este área. Y se está produciendo conocimiento científico en la educación física. Y nosotros les proponemos que analicen un proceso de investigación, en realidad que lean solo el proyecto de ese proceso, a escala micro, lo vamos a ir analizando durante toda la cursada, y en el ejercicio les proponemos que intenten pensar cómo ese proyecto de investigación a escala micro, que se desarrolla en la universidad, se inscribe en algún programa, ¿sí? En alguna red de investigadores que investigan de modo, en una comunidad científica, podríamos decir, aunados con una misma cosmovisión, con un mismo modelo teórico, en cuanto a cómo comprender la educación física y cómo hacer investigación en ese campo. Y a la vez cómo esto va formando parte de la historia de la investigación en educación física. No podemos decir la historia de la ciencia de la educación física porque todavía no existe como tal. Y bueno, ese es el desafío que tienen como actividad práctica. Les vamos a sugerir también que miren un video en el que uno de los investigadores, que es el director de este proyecto que analizamos, en una entrevista, y que está en YouTube, lo puede ver cualquiera, es accesible, del año pasado, explica un poco todas estas relaciones, no le pone estos nombres de micro, meso y macro, eso sería tarea para ustedes, que son los que van a hacer el análisis metodológico, pero explica un poquito este inicio incipiente de la investigación en la educación física, y además particularmente de un modo de investigar y cómo esto va configurando un programa de investigación. Él no lo llama programa, sino que lo llama red. Así que bueno, les dejo ahí la incógnita para que vean el video, lean el proyecto y traten de entender algo de esto de las escalas, pero traspasado, digamos, o traspasado a la educación física, que es lo que nos interesa en esta unidad curricular.
Bueno, acompañé hasta acá la lectura de la primera parte de este texto para explicar cómo concebir el proceso de investigación en 3 escalas de desarrollo. Espero que les sirva. Todas las preguntas que tengan las suben al foro, así nosotras las vamos leyendo y después les podemos dar respuesta o ampliando. Bueno, hasta luego, espero que les haya servido.